¿Alguna vez has escuchado hablar sobre los chemtrails? Lo que se traduciría al español como estelas químicas. De hecho, bueno, como veis, me acabo de fijar porque quiero ceñirme, ¿no?, literalmente a la traducción exacta para no generar confusiones. Bueno, pues utilizar chemtrails, en el hipotético caso en el que se utilicen, solo retrasa este ciclo. Este es el ciclo natural que los chemtrails, el uso de chemtrails, pretende frenar. Pero evidentemente frenarlo es imposible, porque la madre naturaleza es millones de veces más poderosa que nosotros. Entonces, por esa sencilla razón, y es que de hecho voy a darte una información que es tremendamente espectacular, por esa sencillísima razón, te invito precisamente a que te quedes hasta el final de este vídeo. Antes de nada, y sobre todo súper importante, ¿me estás viendo desde Meta? Bueno, pues en ese caso pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, ¿me estás viendo de YouTube? Entonces en ese caso pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, sed más que bienvenidos. Para la gente que no me conozca, mi nombre es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, esto es justamente lo que el uso de chemtrails intenta evitar, intenta frenar, pero es imposible. Vamos a ello. Según Wikipedia, ¿vale?, una fuente fiable para algunos y para nada fiable para otros, dice que acerca de la definición de las estelas químicas, habla así: la teoría conspirativa de las estelas químicas, también llamadas las quimioestelas, plantea la creencia errónea de que las estelas de condensación de larga duración dejadas por los aviones a gran altura son en realidad estelas químicas, ¿vale? Consistentes bien por agentes químicos, bien por agentes biológicos, ¿vale? Vamos a ver. Esto lo primerísimo de todo. Muchas personas consideran esto como una pseudociencia. Pero como científico que soy, dejadme deciros, ¿no?, sinceramente hablando y tal, que el ser humano, y sobre todo gracias a la ciencia, al ser humano le gusta controlarlo todo, ¿vale? Porque la mente humana funciona así. Entonces, independientemente de que sea una ciencia o una pseudociencia, independientemente, ¿no?, pues de todo eso, por esa razón he dicho que Wikipedia es una fuente para algunos fiable y para otros no tan fiable, ¿vale? Independientemente de eso, una de las cosas que pretende el ser humano, aquello de querer controlarlo todo, es precisamente controlar el clima. Suena a broma, suena a cachondeo, incluso a ciencia ficción esto que estoy diciendo, pero de ciencia ficción no tiene nada. O sea, esto es así, esto es real. Al ser humano le gustaría precisamente poder controlar el clima para hacer lo que le dé la gana. Esto ya ha pasado de siempre, ¿no? Cuando el ser humano quiso, pues, no sé, crear máquinas de guerra más poderosas. ¿Para qué? Para controlar al enemigo. Cuando el ser humano lanzó su primera nave espacial, o sea, su primer cohete espacial con un humano dentro para que llegara a la Luna. ¿Para qué? Realmente, ¿para qué era todo esto? Para controlar, para decir, mira, esta es mi superioridad, ¿vale? Entonces, ¿qué esconden, no?, realmente los chemtrails? Los chemtrails, según la propia definición, no dejan de ser más que sustancias químicas que tiran, de hecho, ¿no?, por la propia atmósfera. Según recuerdo, y no sé si era este el nombre exacto, una de las personas con las que estuve hablando, ¿no?, acerca de cuáles son las sustancias químicas, cuáles son realmente, ¿no?, las que utilizan. Y esta persona, que de hecho tiene conocimientos muy profundos
en la rama de la química, cosa que a mí sinceramente no, pues no tengo tanto dominio, entonces me viene muy bien, utilizan este tipo de aviones, ¿no? O este tipo de transporte aéreo, utilizan yoduro de plata como una forma precisamente de diluir, de poder disminuir las nubes. ¿Tiene esto mucho que ver, digamos, con, no lo sé, con razones económicas? Pongamos un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, mi país, el caso de España, en el que, bueno, pues resulta que hay una época, yo que sé, abril, mayo, ¿no? Donde estamos en este momento, donde pues falta dinero. Y entonces, pues los gobiernos o los presidentes o, en fin, los alcaldes y tal, deciden hablar, ¿no? Y tratar entre ellos, pues con el objeto de abrir un poco el cielo, ¿vale? Con el objeto de liberar, ¿no? Pues precisamente parte de ese espacio. Y bueno, pues que las nubes que traen lluvia para ese momento, para esa estación en particular, no las traigan. Sobre esto, vuelvo a deciros lo mismo. Hay mucha gente que considera esto como una pseudociencia, hay mucha gente que considera esto como que es una auténtica broma, ¿vale? Hay mucha gente que dice, guau, esto menudo vendehumos y tal. Pero ahora vamos a saltar a la parte de la naturaleza, ¿vale? Que esto es sobre todo, ¿no? Pues precisamente la parte que a mí más me compete. En la naturaleza, cuando hablamos de climatología, de estaciones climáticas, existen dos tipos principales de estaciones climáticas. Unas que serían las estables y otras que son las de transición. Cuando éramos pequeños en el colegio, nos enseñaban que a lo largo del año existe la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Sí, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo, ¿no? Pues conoce esto y nadie lo pone en duda, ¿no? Pienso yo. Bien, pues resulta que hay dos estaciones, que son el invierno y el verano, que son estaciones, vamos a decir, estables. Son estables, más o menos, porque son estaciones estacionarias, estaciones más secas, con temperaturas más estables. Ya depende de la zona, llueve mucho, llueve poco, ¿vale? Depende realmente del clima, porque aquí hay muchísimas variables, ¿no? Que entran realmente en juego. Pero luego tenemos dos estaciones que son de transición. Las estaciones de transición son estaciones que precisamente lo que hacen es cambiar de un tipo de estación climática estable al otro tipo de estación climática estable. Es decir, es un estado climático que hace que se evolucione de un punto al otro y viceversa, del otro al primero. Por esa razón, tanto la primavera como el otoño son estaciones de transición. ¿Y qué ocurre en las estaciones de transición? Bueno, pues mira, para esto la gente de campo, la gente que trabaja en el campo, incluso lo sabe muchísimo mejor que la propia ciencia. Y cuando, por ejemplo, llega la primavera, pues suele haber lluvia, viento. En algunos casos ese viento es muy fuerte, pero muy fuerte, muy poderoso, ¿vale? Con mucha energía. Y eso siempre trae cambios, siempre. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de abril, en el caso de mayo? Ya cuando nos vamos a octubre, noviembre, ¿qué es lo que suele ocurrir, no, realmente con este tipo de cosas? Pues que son estaciones donde hace muchísimo viento y sobre todo, muchos de los días llueve mucho, ¿vale? ¿Por qué? Volvemos una vez a la misma definición, volvemos a lo mismo. Está produciéndose un cambio en la naturaleza. Es normal, es natural. Cuando el ser humano decide, por ejemplo, tirar chemtrails por las nubes, no deja de ser más que una forma de ponerle un parche, un bloqueo, ¿no? Como si fuera una especie de máscara. Pero desde mente ecologista siempre vamos a decir lo mismo. Y es que la madre naturaleza es cientos de miles, de millones de veces más poderosa
que la tecnología más compleja que pueda desarrollar es el ser humano, porque nos saca miles de millones de años de ventaja. Simplemente no hay mayor ciencia. ¿Qué es lo que ocurre en el hipotético caso de querer controlar, ¿no?, lo que es el clima? Bueno, vamos a comenzar sobre todo por lo más importante. Lanzar chemtrails no es más que una forma de utilizar química para querer controlar algo mucho más complejo. ¿Queremos realmente controlar el clima? Bien, pues para ello deberíamos controlar la temperatura del planeta, la humedad, el viento, las lluvias, incluso el ángulo de inclinación y de orientación del propio planeta Tierra. O sea, la formación de las nubes, la presión atmosférica. Es decir, ¿cuántas variables tendríamos que toquetear y tendríamos que controlar realmente, pues, para poder modificar el clima? Vale, pues con los chemtrails no es suficiente. Pero la naturaleza siempre tiende a la mínima energía y a la máxima entropía, ¿no?, como sabemos. Si, por ejemplo, el ser humano decide disolver una nube, o la civilización, ¿no?, pues humana y tal, decide disolver una nube, un grupo de nubes y tal, justo en los meses en los que corresponde la lluvia, quizá lanzan yoduro de plata y tal, bueno, pues cualquier tipo de sustancias y tal, ¿no?, y todo este tipo de elementos. Pero lo único que consigue es lo que se conoce como un potencial excesivo. ¿Qué significa esto realmente? Pues lo que significa que en otro punto, a lo largo del tiempo, a lo largo de esa estación climática, esa lluvia va a llegar, va a venir, en plan de tiene que pasar sí o sí, porque forma parte de la propia naturaleza, de los propios ciclos de la naturaleza. En el caso hipotético de utilizar este tipo de sustancias, el potencial excesivo hace que, digamos, como si fuera, ¿no?, pues un péndulo. Si, por ejemplo, de forma natural el péndulo está aquí, ¿no?, volverá a su estado original, ¿no?, con esta amplitud. Pero ¿qué es lo que ocurre, por poner un ejemplo, si en lugar de tener esta amplitud, tú le aumentas la amplitud? Pues que cuando vuelva a su punto de equilibrio, la amplitud va a ser mucho más amplia. Esto es justamente lo que se conoce como la ley de los potenciales excesivos, ¿vale? Y es justamente una de las consecuencias de querer manipular el clima, al menos con esta tecnología que tenemos. Entonces aparecen cosas como, por ejemplo, pues a finales de junio, finales de mayo, principios de junio, aparecen lluvias torrenciales muchísimo más fuertes, mucho más poderosas. ¿Por qué? La respuesta la tenemos aquí. Esta es la oscilación natural de la naturaleza. Y esto es lo que el ser humano provoca con su acción. Entonces, bueno, pues por esa sencillísima razón debemos entender que primero, la madre naturaleza es millones de veces más poderosa que nosotros. Y segundo, que debemos respetar los ciclos naturales, los ciclos de la propia naturaleza. Que la naturaleza ya está diseñada para que nosotros podamos vivir en ella, podemos aprovecharnos de ella, podemos utilizar todo lo que nos ofrece, ¿vale? Pero si decidimos cargarnos o romper alguno de esos ciclos, entonces somos nosotros mismos los que estamos cavándonos nuestra propia tumba. ¿Está bien? Así que por esa razón proponemos desde aquí respetar los ciclos de la naturaleza y no utilizar este tipo de elementos químicos, de sustancias químicas, que aunque a corto plazo aparentemente den una solución, a largo plazo nos van a traer muchísimos problemas. Nada más, señores. Si quieres realmente profundizar en todos estos principios, bueno, lo primerísimo de todo, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Aparte de todas estas cosillas, y esto sobre todo que es una cosa súper fundamental, si quieres profundizar, porque cada día te doy una pequeña pincelada, pero ¿quieres realmente profundizar en todos estos principios y tal? ¿Quieres convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista? Bueno, pues mira, para ello voy a dejarte el enlace para que puedas adquirir la saga Mente Ecologista, te lo voy a dejar justamente aquí debajo, ¿vale? El proceso es muy simple, pincha el enlace, sigue todos los pasos y yo me encargo personalmente de enviarte la saga Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Una vez que los tengas, recuerda, aplica el método científico. El paso número 1, estudia.
Paso número 2, aprende. Y el paso número 3, aplica todos estos principios. La única forma de solventar los problemas medioambientales que estamos creando es aplicando esto. No hay otra forma. Y por supuesto, pues bueno, como siempre decimos, que nos vemos mañana aquí en Juan Carlos, Mente Ecologista, con contenido nuevo, directo, diario, y totalmente actualizado. Nada más, señores. Recuerda, asegúrate de suscribirte, activar la campanita con todas las notificaciones. Y bueno, pues cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como nuestra propia mente subconsciente. Que paséis un feliz día. Gracias a todos vosotros y hasta mañana. Adiós.